Bien. Bueno, buenas tardes. En el día de la fecha, 24 de septiembre de 2020, y siendo las 13 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por profesores, doctora Mariana, bioingeniero Pedro Pablo Escobar y doctor Juan Manuel Rodríguez, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa evaluadora es oral. Se encuentra inscripto el alumno Tomás Federico García, DNI 39-170-122. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica, damos comienzo al examen. Bueno, podés avanzar entonces, Tomás. Bueno, primero voy a comenzar a compartir la pantalla. Bien. Bueno, primero que nada agradezco a todos los presentes por acompañarme. Mi nombre es Tomás García y voy a estar presentando el día de hoy mi idea titulada Reconocimiento e Identificación de Rutinas utilizando técnicas de inteligencia artificial. Vamos a comenzar con una pequeña introducción del problema que se intenta atacar en el trabajo, que es la pérdida de memoria, ¿sí? La pérdida de memoria se conoce como la incapacidad inusual de recordar hechos. Es una incapacidad que puede surgir de corto a largo plazo, puede aparecer de forma repentina o puede ir empeorando con el tiempo. Sus efectos pueden ser transitorios o pueden ser a lo largo de toda la vida, y también se conoce como síndrome amnésico o deterioro de memoria. Las causas que pueden ocasionar este padecimiento principalmente son el envejecimiento, luego lesiones en zonas críticas como pueden ser traumatismos en la zona craneal o accidentes cerebrovasculares, problemas relacionados a la salud mental como puede ser la esquizofrenia y por supuesto la demencia, ¿sí? Algunos tratamientos que pueden utilizarse para combatir a esta condición es principalmente el apoyo, porque no solo es difícil para la persona que lo padece, sino también para su círculo interno de personas, ¿no? También se utilizan diversos exámenes físicos, especialmente si una de las causas es una lesión física en alguna zona crítica. También existen medicamentos para poder paliar este tipo de síndromes y también se utiliza el registro de eventos de una persona para poder analizar sus rutinas. Voy a mencionar algunos trabajos de investigación relacionados que vale la pena destacar, como pueden ser Eager y Pendant, que recolectaron datos de 100 teléfonos móviles en 9 meses para su investigación y análisis. Blank, por otro lado, también hizo reconocimiento de rutinas mediante sensores instalados en el hogar de una persona. Farraji y Gatica Pérez en el análisis de patrones de localización a partir de teléfonos móviles. Xu en el reconocimiento de rutinas a partir de vigilancia doméstica, colocando cámaras de seguridad para analizar los patrones de una persona dentro de su hogar. Y Vignoni y Krum en la similitud entre días de una persona a partir de datos de su ubicación. Entonces vamos a lo que es este trabajo en sí, la detección e identificación de rutinas. Pero primero vamos a definir qué es una rutina. Una rutina es una costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas de un modo determinado. Entonces podemos hablar de lo que es el registro de eventos para su posterior análisis. Es un desarrollo creciente en el campo de la medicina, siendo una de las primeras publicaciones relacionadas, Pauli Takacs, Bowling y Esmin, en un trabajo de investigación en el que usaron una cámara llamada SenseCam como herramienta de rehabilitación para un niño que sufría amnesia anterograda. Este desarrollo creciente del registro de eventos está facilitado
por el avance tecnológico de los últimos años. Nosotros somos testigos de ello, tenemos la prueba en nuestros bolsillos todos los días, por ejemplo, con los smartphones. A su vez, esto viene de la mano de avances en los sensores fotográficos. Cada vez vienen sensores más pequeños que conservan calidad y pueden desarrollarse dispositivos especializados, como pueden ser las cámaras vestibles, en inglés wearable cameras, que son cámaras que se pueden utilizar como accesorio en la vestimenta, o como pueden ser, por ejemplo, las cámaras de acción GoPro que se pueden colocar en el casco de una persona. Esto trae consigo un nuevo campo que se denomina la visión egocéntrica. La visión egocéntrica es un subcampo de la visión computacional y consiste en el análisis de imágenes tomadas desde el punto de vista del observador. Este tipo de imágenes analizadas se las conoce como imágenes egocéntricas y es un concepto acuñado por el ingeniero canadiense Steve Mann, que es la persona que vemos en pantalla, en el año 1997. Quien acuñó junto a este concepto el concepto de surveillance del francés. Es una oposición a la vigilancia que todos conocemos, las cámaras de seguridad puestas en algún poste a altura que capturan movimientos a lo largo de un ángulo bastante grande, en contraposición a lo que es la visión egocéntrica, que el campo de visión intenta emular el punto de vista del observador. Por lo tanto, la cámara se coloca a posición de los ojos, como puede ser en algunos lentes, como en pantalla, o abrochada alguna parte del torso, y su ángulo es más reducido. Eso también se vio desarrollado gracias a la incorporación de la cámara vestible SenseCam de Microsoft, la cual mencionaba anteriormente en una publicación, en el año 2004. Junto con los avances del Internet y las redes sociales, surgió el fenómeno de live blogging, que es esto de que las personas capturan los eventos que suceden en su vida a través de una cámara fotográfica y hoy en día a través de un celular. Y luego las puede llegar a organizar en carpetas, en álbumes, subirlas a redes sociales o no. Pero lo importante es que se genera un volumen de información bastante grande. Como por ejemplo, podemos ver acá un ejemplo de recopilación de imágenes egocéntricas separados en distintos días. Ahora vamos a hablar de algunos desafíos que trae consigo la visión egocéntrica. El primero de ellos es la duración de la batería. La duración de la batería es muy importante en este tipo de dispositivos, ya que si bien hablamos de que los avances de la tecnología, sensores más pequeños, dispositivos más reducidos, esto conlleva también baterías más reducidas. Y es muy importante que si vamos a capturar el día de una persona, debería durar al menos 24 horas esta batería. También es importante decidir el tipo de información capturada, porque con estos sensores podemos capturar imágenes o vídeos cortos. Otro aspecto a tener en cuenta es la posición en la que colocamos esta cámara. La cámara puede ser colocado en algún tipo de lente o puede ser un dispositivo independiente que se abroche al torso o algún otro accesorio. También hay que tener en cuenta la tasa de captura. Cada cuánto se van a capturar imágenes. Vamos a capturar 5 imágenes por segundo o por minuto. Y por último, cabe destacar que, de nuevo, el volumen de la información es muy grande. Es tan grande que resultaría una locura tener que analizar por lo menos 2 semanas de la vida de una persona a través de todas estas imágenes. Por lo tanto, es lo que podemos hacer con todas estas fotos. Y ahora es donde empezamos a hablar de lo que se propone en este trabajo. A modo de resumen, lo primero que vamos a realizar es la recolección de datos, por supuesto, el armado y el análisis de unos segmentos, que vamos a hablar más adelante, y por último, el minado de rutinas para poder obtener patrones frecuentes. Primero partimos de la recolección de los datos. La recolección de los datos se hizo a partir de una cámara vestible comercial, la Narrative Clip, que es una cámara egocéntrica como la que vemos en pantalla. Es una cámara comercial que cuesta aproximadamente unos $300, tiene un sensor de 5 megapíxeles, un focal 2.2, cuenta con Bluetooth para conectarse a dispositivos. Tiene unas 24 horas de autonomía, lo cual resulta bastante importante para poder cubrir todo el día de una persona.
se utilizó vestida a la altura del torso, ¿sí? Abrochada como se ve en pantalla. Comienza entonces lo que es el live blogging. Se tomó 1000 fotos aproximadamente cada día durante 15 días para un solo usuario. Hubo ciertas complicaciones, que fue acostumbrarse al uso, porque siendo puristas, una persona debería, ni bien levanta, no ir al baño, no ir a la cocina, sino vestirse y colocarse la cámara. Esto puede llegar a ser una complicación si una persona no está acostumbrada a este tipo de cosas, que por supuesto que está. Por lo tanto, los primeros días pueden llegar a sufrir este tipo de complicaciones. Afortunadamente, la Universidad de Barcelona nos brindó el dataset EURoutine, lo cual incrementó en 7 usuarios y 104 días capturados, lo cual nos daba más de 100.000 imágenes para poder experimentar. Acá podemos ver un ejemplo de imagen egocéntrica. Por un lado, en la derecha tenemos una imagen de oficina, siempre a la altura del observador, una persona sentada que puede ver las pantallas de su escritorio. Y por el lado izquierdo podemos ver un pasillo de una edificación. Siempre también a la altura del torso, ángulo acotado, tratando de emular la posición del observador. Luego pasamos a lo que es el armado de segmentos a partir de la información obtenida. Pero primero definamos qué es un segmento en este trabajo. Un segmento es un conjunto de imágenes que representan la misma actividad. Por lo tanto, cada segmento puede representar una escena o una actividad diferente. Es muy importante destacar que cada segmento cuenta con un horario de inicio y una hora de finalización. Estos horarios están aportados por la primera imagen del segmento y la última imagen del segmento respectivamente. Y esta información es obtenida a partir de los datos EXIF, que estos son datos que cada cámara fotográfica instala en cada archivo de imagen. Además de tener la hora de captura y la fecha de captura, podemos obtener otros datos como pueden ser el fabricante de la cámara, la velocidad de obturación, el balance de blanco, etc. Pasamos entonces a armar los segmentos agrupando imágenes que son similares entre sí. Y esto lo vamos a hacer a partir del análisis de histogramas, ya que partimos de la premisa que si hablamos de histogramas similares, entonces debemos estar hablando de imágenes similares. La comparación de histogramas se decidió a partir de que una imagen que es parte de una escena va a tener un histograma generalmente con diferencias bien marcadas de otra imagen que pertenece a una escena distinta, que luego vamos a ver un ejemplo de esto. Como bien les mencionaba antes, importa el orden temporal de las imágenes para poder comprender un segmento que tenga sentido temporalmente hablando. Y lo que se hizo fue comparar el histograma de cada imagen con el promedio de los histogramas de las 7 imágenes anteriores. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen a la derecha de una persona que está en una oficina con su histograma respectivo al costado. Acá vemos otro ángulo de la misma escena, en el mismo lugar, en la oficina, y vemos que el histograma, si bien no es el mismo, es similar, tiene la misma, aproximadamente la misma distribución de colores, de rojo, verde y azul. Por otro lado, salgo de la oficina y me voy para la calle y tengo un histograma completamente distinto. Esto nos trae una desventaja. Se generó un gran número de segmentos. Se generaron muchos segmentos cortitos, algunos, y muy similares en sí, como se puede ver en este caso en el segmento 1 y el segmento 2, o en el segmento 4 y 5, que se aprecia que son la misma escena, pero fueron separados entre sí. Entonces, hay que aplicar una reducción. Y esta reducción se aplicó utilizando técnicas de inteligencia artificial basándonos en el trabajo de Video Scene Segmentation. En este trabajo lo que pretendían hacer los autores fue segmentar episodios de series de televisión en escenas utilizando 3 redes neuronales. Entonces, lo que se hizo fue obtener las features evaluadas por cada una de estas 3 redes neuronales que fueron DenseNet, Inception V3 y Exception. Luego de esto se mueven las features
como vectores para cada imagen y estos 3 vectores de features se concatenaron. Para cada imagen, entonces, se tenía un vector de features y para cada segmento se realizó un promedio de todos los vectores de sus imágenes que lo comprendían. Luego se aplicó la similitud del coseno, que es una operación matemática para poder determinar la similitud entre 2 segmentos y así poder unirlos o no. Una vez que teníamos los segmentos armados, que tenían sentido temporalmente hablando, tenían un inicio y un final, bastaba encontrar qué clase estaban representando, de qué segmento estamos hablando. Por eso se utilizó la red neuronal Places 365 para poder clasificar las imágenes. Al principio se optó por clasificar las imágenes de forma independiente, pero esto resultó en segmentos cortos y dispersos. Por otro lado, clasificar las imágenes agrupadas en segmentos aportó resultados mucho más significativos. Por otro lado, también se hizo una reducción de clases, ya que Places 365 contaba con 365 clases, y lo que se hizo fue aplicar una reducción a 23. El problema de esta gran cantidad de clases es que los resultados seguían siendo muy dispersos, y había clases que eran demasiado específicas, como podrían ser 4 o 5 tipos de baños, y eran demasiado específicos. Entonces se aplicó una reducción. Cada segmento, entonces, se puede representar como un vector de clases, cada clase junto a su valor de probabilidad, y la clase con mayor valor de probabilidad será la que represente a este segmento. Como por ejemplo, en este segmento que vemos todas escenas de caminos o calles, está clasificado como el segmento Pathway. Una vez que tuvimos los segmentos armados e identificados, pasamos a lo que es el análisis de segmentos. Pero antes hacer una consideración previa. Se aplicó una reducción de ruido, es decir, se eliminaron segmentos que no se consideraba que aportaban o que incluso podrían llegar a restar. Por ejemplo, estar en la oficina e ir 1 minuto, 2 minutos al baño. Esto puede que no lo haga todos los días, puede que lo haga esporádicamente y resulta un problema que me está partiendo una actividad a la mitad. Por lo tanto, decidí eliminar las actividades cuya duración sea menor a 3 minutos. Sin embargo, este parámetro es configurable, ya que puede depender del contexto del que estemos hablando. Puede que yo quiera estar buscando actividades de menor duración, por lo que este parámetro puede ser configurable. Una vez que se eliminaron estos segmentos considerados como ruido, bastó con la unión de segmentos consecutivos del mismo tipo. Para comenzar con el análisis, podemos hacer la distinción entre días rutinarios y no rutinarios. Para esto se utilizó el alineamiento de segmentos, implementando el algoritmo de Needleman-Wunsch que está implementado en la librería BioPython. BioPython es una librería escrita en Python que comprende un montón de herramientas y algoritmos que se utilizan en el ámbito de la bioinformática. Y el algoritmo de Needleman-Wunsch es un algoritmo típico de programación dinámica que consiste en alinear secuencias y es muy utilizado en el alineamiento de secuencias de proteínas o de ácidos nucleicos. Lo que siguió de esto fue reducir el nombre de cada segmento a un solo carácter para poder tomarlo como entrada en el algoritmo. Luego se concatenaron las features de las imágenes previamente calculadas en el paso anterior y cada segmento pudo tener un vector de features de todas las imágenes que lo comprenden. Usando estos vectores de features de cada segmento se compararon los segmentos de igual clase de 2 días diferentes y mediante la similitud del coseno se pudo determinar si son similares o no. Luego se hizo una sumatoria de comparaciones y un posterior clustering para poder separar los grupos entre días rutinarios y no rutinarios. Luego tenemos el minado de segmentos, que en esta etapa intentamos buscar patrones frecuentes entre los segmentos que desarrollamos. Para esto se tuvo que hacer una transformación de los datos. Pasamos de una estructura de segmentos a una estructura de grafos dirigidos.
Cada segmento entonces va a estar conectado por un arco y este arco va a estar etiquetado por la hora de finalización de su actividad de origen. También se agruparon los horarios en rangos horarios para hacer más fácil el minado de patrones frecuentes. Por ejemplo, acá vamos a tener la actividad oficina con un arco de 10 a.m. a 12 p.m. voy a un almuerzo y de 12 p.m. a 2 p.m. vuelvo a la oficina. Para hacer el minado de grafos se utilizó el algoritmo GSPAN, que es un algoritmo de minería de grafos dirigidos. Es muy importante hacer hincapié en que el grafo tiene que ser dirigido para que los segmentos conserven el tiempo, ¿sí? Para que las actividades se posterguen en el tiempo. GSPAN, sin embargo, no consigue grafos maximales. Es decir, podemos encontrar pequeñas subrutinas en los resultados que incorpora GSPAN. Por ejemplo, yo puedo ir a trabajar 2 días en bicicleta y el resto de los días en colectivo. La subrutina encontrada por GSPAN sería el recuadro rojo que podemos ver en pantalla. El resultado entonces de este algoritmo son diferentes subrutinas representadas en grafos junto a su frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repiten a lo largo de los días evaluados de una persona. Para terminar con esta sección vamos a hablar de algunas de las alternativas que fueron tomadas en cuenta y después fueron descartadas. La principal fue el uso de la geolocalización. Se pudo obtener la ubicación de la geolocalización a partir de los metadatos, estos datos que están incrustados en el archivo de imagen. También se pueden contener la latitud y la longitud en la que fue capturada esta imagen. Gracias a estos datos se pueden definir geocercas. Así podemos distinguir escenas que son de la misma clase, pero no corresponden al mismo lugar, porque puede estar en el living room, pero también puede estar en el living room de un amigo. Y esto se hace gracias a las antenas GPS que tienen aproximadamente 5 metros de error. De todas maneras, la cámara que se utilizó en todos los conjuntos de imágenes que fueron utilizados en este trabajo, si bien el fabricante afirma que posee antenas GPS, no hay forma de activarlas vía software. De todas maneras, para uno de los usuarios pudimos acceder a su teléfono y, afortunadamente o no, a Google le gusta guardar el historial de ubicaciones de las personas. Entonces se pudo acceder a las ubicaciones que correspondían a la hora de cada foto. Podíamos obtener la ubicación del teléfono que correspondía a la hora de cada imagen. De todas maneras, el teléfono entraba en modo de ahorro de batería, por lo que no todas sus ubicaciones fueron capturadas utilizando las antenas GPS. La gran mayoría de estas fue utilizada haciendo una triangulación de antenas, la cual tiene casi 2 kilómetros de error. Y como pueden ver en pantalla, si bien tenemos muchos pines que corresponden a la clase de oficina, hay muchos más dispersados alrededor de la manzana e incluso muchos más que no entraban en la imagen. Luego también se optó por el desarrollo propio de una cámara wearable, con el objetivo de poder recopilar más información y para poder seguir experimentando. Esto sería una alternativa de bajo coste, ya que este chip que vemos en pantalla es el módulo ESP32CAM, que cuesta unos $8 nada más. Y incorpora un sensor fotográfico de 5 megapíxeles, tiene un flash LED, tiene una ranura micro SD y junto a un pequeño programa en Python se puede desarrollar una cámara web sin problema. Incluso también se puede agregar una antena GPS. Todo esto junto a una carcasa impresa en 3D viene perfecto para poder tener una cámara wearable y seguir tomando imágenes. Sin embargo, como todos sabemos, este año pasaron cosas y esa alternativa tuvo que ser descartada, porque si bien podríamos haber capturado nuestros días al principio de cuarentena, donde todo era mucho más estricto, hubieran sido habitación, habitación, baño, habitación todos los días.
Para ir cerrando, vamos a charlar un poco sobre los resultados obtenidos en este trabajo, pero antes necesitamos armar un conjunto de referencia. Un conjunto de referencia es un conjunto de información obtenida a partir de información directa. Es decir, que nosotros mismos tenemos que clasificar las imágenes, nosotros tenemos que generar los segmentos y analizarlos, y siendo que son 7 personas distintas a analizar, hubo más de 100.000 fotos que fueron etiquetadas a mano, que si bien fue bastante tedioso, pudimos desarrollar un pequeño programa en Python para poder arrastrar todas las imágenes de una misma escena y etiquetarlas al mismo tiempo. Teniendo un conjunto de referencias, podemos compararlo con los resultados obtenidos en el método propuesto y así poder medir qué fue. ¿Por qué es importante medir? Porque lo que no se puede medir no se puede mejorar, dijo Peter Drucker, un economista matemático. Por lo tanto, recurrimos a la librería scikit-learn, una librería de Python, para poder obtener algunas métricas del método propuesto. Se pudo obtener la exactitud, que es la fracción de predicciones correctas, y también pudimos generar matrices de confusión para poder comparar los valores reales versus los predichos de una forma un poco más gráfica. Podemos comparar varias cosas. Por un lado podemos comparar la generación de los segmentos, el armado, la identificación, la distinción de días rutinarios y no rutinarios, la performance de la red neuronal Places 365 que utilizamos para identificar cada imagen, y podemos también evaluar los patrones encontrados en la minería de grafos. Por un lado tenemos la generación de segmentos. Esta es una matriz de confusión que representa el conjunto de datos del usuario 6. Podemos ver que no hay mucha disparidad entre las clases. En esta matriz es importante que la diagonal esté bien marcada, ¿sí? Si me permiten, podemos tener en la clase Educational Science Office o Restaurant Bar, que tenemos aquí con una muy buena puntuación, pero sin embargo tenemos otras clases como puede ser Shop, que está acá arriba, que obtuvo resultados un tanto dispares. Luego pasamos a evaluar qué también fue la distinción de días rutinarios y no rutinarios. Volvemos a utilizar scikit-learn para evaluar la performance y comparamos entre 4 algoritmos de agrupamiento. Estos son Agglomerative Clustering, Isolation Forest, K-means y Spectral Clustering. Pudimos determinar que Agglomerative Clustering contó con un 0,77 de accuracy, siendo el que mejor performante salió de los 4. Esto nos permitió seguir adelante y evaluar la performance de Places 365, que para nuestra sorpresa dio un 31% de exactitud, lo cual no es para nada prometedor. Entonces pusimos a analizar la performance, la mala performance de esta red neuronal. Y investigando un poco y viendo otros investigadores que utilizaron esta red neuronal, encontramos que hay una diferencia entre el tipo de imagen que se utilizó al entrenar esta red neuronal. Places 365 fue entrenada con imágenes en tipo landscape, apaisadas. Son imágenes de paisajes, la mayoría tiene un sujeto en foco, al contrario de las imágenes egocéntricas, que son siempre desde el punto de vista del observador, siempre, la gran mayoría de las veces, hay un foco en primer plano. Entonces hay una diferencia. ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos hacer un fine-tuning de la red neuronal. El fine-tuning de Places 365 es una técnica muy común en este campo. El fine-tuning consiste en el reentrenamiento de una red neuronal a partir de las imágenes que nosotros contamos. De esta manera se puede realizar un aprendizaje de las features que son semánticamente relevantes para nosotros, para nuestro caso. Entonces se decidió contar con un conjunto de entrenamiento, un conjunto de imágenes, en la cual teníamos 600 imágenes para cada clase. Esto nos trajo una pequeña dificultad.
Porque por un lado teníamos la clase de oficina, que teníamos un total de 8.942 imágenes. Está perfecto. Por otro lado, teníamos la clase library que solo contaba con 237 imágenes. Entonces estábamos frente a un conjunto de datos desbalanceado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, vamos a balancearlo. El balanceo de datasets, de conjuntos de datos, es una moneda corriente en el campo, ¿sí? Hay dos formas de poder balancear un conjunto de datos y una de ellas es obteniendo datos orgánicos. Es decir, capturando más imágenes, poniéndose la cámara y seguir capturando imágenes. Pero como ya hablamos en la parte de la alternativa del prototipo de Power, no se pudo realizar, por lo que ya todos sabemos. Por lo que optamos por la generación de datos sintéticos. La generación de datos sintéticos es generar imágenes a partir de las que ya tenemos, utilizando una técnica que se conoce como Image Augmentation. Esta técnica consiste en aplicar ligeras transformaciones de imágenes, un pequeño giro por acá, un cambio de foco por allá y subir o bajar el brillo un poco y así como generar un nuevo conjunto de datos. Gracias a este fine-tuning pudimos pasar de lo que fue 0,36 de promedio entre todos los usuarios a un 0,69 luego del fine-tuning. Por último, podemos hablar de los patrones frecuentes encontrados en la minería de grafos. Recordemos que el algoritmo utilizado, GSPAN, no nos provee de patrones maximales, por lo que podemos encontrar sus rutinas. Nos encontramos con una menor cantidad de rutinas detectadas, y esto nos dimos cuenta que estaba arraigado a que a mejor matriz de confusión vamos a encontrar patrones mejores correctamente encontrados, ¿sí? Y esto está atado a la generación de segmentos y a la detección de escenas. Cuanto más pulida esté esta etapa del método propuesto, mejores van a ser los resultados de la minería de grafos. Acá a la derecha podemos ver el día completo de uno de los usuarios, presentado por grafos, un nodo de inicio, un nodo de final, y cada arco está etiquetado con el horario de pasaje de actividad. Por otro lado, podemos contar con uno de los subgrafos resultantes de la minería de grafos, como puede ser este, el cual parte de oficina, luego va hacia calle y terminando en restaurante o bar, siempre en el rango de las 11 a.m. a las 2 p.m. En un usuario de 15 días pudimos encontrar este subgrafo que se repetía 6 veces. Para ir cerrando ya esta presentación, vamos a hablar un poco de las conclusiones, ¿sí? El camino recorrido que pudimos aprender. Se hizo un desarrollo de un algoritmo no supervisado que permite segmentar escenas. Pudimos segmentar escenas a partir de un volumen de información, un volumen de imágenes muy grande de forma no supervisada. Nos topamos que Places 365 no es ideal para las imágenes egocéntricas, pero pudimos mejorar un poco su performance con un fine-tuning. Se logró la distinción entre días rutinarios y no rutinarios con una exactitud de 0,76 y se pudo hacer una búsqueda de patrones frecuentes gracias a la minería de grafos. Y nos dimos cuenta que es importante contar con un dataset, un conjunto de datos que tenga sentido, ¿sí? Que sea uniforme temporalmente hablando, ya que había varios usuarios que o se olvidaban de ponerse la cámara o empezaban su día más tarde que otros, no porque el día empiece más tarde porque sí, sino por olvidarse, por falta de costumbre. Y esto perjudica especialmente a la búsqueda de patrones frecuentes y a la distinción de días rutinarios de no rutinarios. También es importante contar con un dataset limpio, porque al ser una cámara que se engancha a la altura del torso, tendemos a tener más imágenes de ruido, si estamos hablando de una persona que gesticula mucho con las manos,
o incluso también de forma involuntaria poder taparla con algún abrigo. Y para ir cerrando ya, hablamos un poco de los trabajos futuros, cómo podemos mejorar este trabajo. Principalmente el reentrenamiento de PlayStation 365 en un clúster de procesamiento. La realidad es que la red neuronal fue reentrenada, se le aplicó el fine-tuning en la computadora de Martín, una computadora compartida, y había mucha competencia de recursos entre los distintos trabajos, por lo que este fine-tuning solo se hizo a lo largo de casi 3 días. Nosotros creemos que hubiéramos tenido mejores resultados si hubiera tenido un entrenamiento más prolongado. También lo que se podría hacer es el entrenamiento de una red neuronal recurrente para poder detectar los días rutinarios de los no rutinarios y poder compararlo. El método propone el alineamiento de secuencias con el clustering, la incorporación de geolocalización con datos fiables, que ya hablamos que es información muy valiosa y que se puede explotar bastante, pero necesitamos una cámara que contenga la capacidad de poder incrustar la latitud y la longitud, ¿sí?, de cada imagen. También se puede considerar la extracción de features con otras redes neuronales. Si bien utilizamos las 3 redes neuronales ya mencionadas, podemos considerar otras para poder evaluar su performance. Y por último, también la presentación en un congreso a definir junto a investigadores de la Universidad de Barcelona. Cabe destacar también que este trabajo fue presentado en el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología a la espera de los resultados. ¿Hace preguntas? Llegamos a... Bueno, Tomás, Pedro te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Pregunta desde parado en el lugar de mi profesión, que es la bioingeniería. ¿En qué momento considerás que estos desarrollos terminan siendo útiles o beneficiosos para el monitoreo de la salud de las personas? En realidad la pregunta es, ¿qué te motivó a empezar con este tipo de investigación? Bueno, yo siempre tuve un interés a lo largo de la carrera en el ámbito de la bioinformática, poder relacionar nuestro campo, ¿sí?, lo que más nos gusta con la salud, con poder ayudar a las personas. Siempre me resultó un campo bastante interesante, pudiendo llegar incluso a cursar algunas materias optativas relacionadas al respecto. Y cuando tuve la oportunidad de empezar el desarrollo de este trabajo, la verdad me resultó muy interesante y me atrapó en el momento. Yo creo que esto puede llegar a ser una herramienta bastante importante en lo que es el tratamiento de la pérdida de memoria, como ya fue probado por varios investigadores con las publicaciones que ya conté anteriormente. Es bastante prometedor. Bien. No sé si alguno de los otros evaluadores tiene alguna pregunta para hacer, pero Sí. por ahí son más técnicos ustedes y no tanto yo voy hacia otro lado en realidad. Sí, si quieren puedo hacer unas preguntitas yo. Bueno, ante todo felicitarte, Tomás, muy buen trabajo, muy interesante obviamente. Gracias. Y tanto la investigación realizada como las aplicaciones que esto puede tener, ¿no? Quería hacerte algunas preguntas un poco por curiosidad o bueno, me han dejado alguna duda. Mencionaste, tanto en el documento como en tu exposición, la posibilidad de configurar o que puedan modificarse algunos parámetros, ¿no? Pensando en lo que describís, Sí. en la motivación y objetivos del trabajo, ¿qué control podría tener el profesional
pensando que esto pueda ser utilizado, ¿no?, por un profesional que le interese asistir a pacientes con problemas de memoria y demás. Bueno, lo que fue pensado principalmente fue el parámetro para poder regular la reducción de ruido. A lo largo de las distintas pruebas que se hicieron en este trabajo, pudimos determinar que obtenían resultados bastante diferentes a medida que se iban aumentando o disminuyendo el umbral. Por un lado, podemos tener el umbral, que es completamente configurable, y también, como habíamos comentado, en las alternativas evaluadas, que podemos incorporar la geolocalización. También un profesional podría, de antemano, poder especificar el lugar por el paciente para poder tenerlos en cuenta en el análisis de los dos. Bien. Por ahí me queda la curiosidad en cuanto a la similitud de las escenas que componen los segmentos que vas detectando. ¿Eso también podría ser configurable? En cuanto a la similitud de escenas, digamos, porque... Y también relacionado, perdón, con eso, el tema de la similitud basada en comparación de histogramas. Eso me causó cierta sospecha, porque bien sabemos que dos imágenes pueden tener hasta exactamente el mismo histograma y ser completamente diferentes, ¿no? Claro. Podría pasar. Y de hecho, por ahí, bueno, en alguna de las figuras que usás en la tesis y que volviste a incluir en la presentación, creo que era la 4.5, si no me equivoco, tenés una similitud, si se quiere, de las escenas del segmento en la parte central, pero los extremos quizás correspondan a otras tomas. De hecho, no es la misma escena. ¿Eso podría tener que ser configurable también? ¿Sería útil, digamos? Bueno, por ahí estás, a ver a lo que voy, por ahí estás incluyendo como en un mismo segmento escenas o que involucren recorridos de la persona por distintos lugares que quizás interese separarlos. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que puede ser configurable también. Mariana, ¿puedo para algo? Sí, que vos decís está bien lo que se trató de plantear en un método unsupervised, un método no supervisado, en el cual digamos, ya darle los datos al profesional para que el profesional le pueda mostrar a los pacientes, no sé, este es el periodo donde la persona va al baño, donde almuerza. La idea es que está probado que ciertas imágenes, que es mucho más estimulante para el cerebro darle imágenes de la vida propia que darle imágenes de conceptos abstractos o no conocidos. Entonces, la idea era ya brindarle al profesional todas las imágenes segmentadas automáticamente y de esta forma, digamos, que no haya parámetros involucrados, que sea todo supervisado. Sobre el tema de los histogramas, sí, tenés razón con lo que decís, pero nosotros tenemos que tener en cuenta el orden temporal de las imágenes, que fue lo que Tomás resaltó al principio. El orden temporal de las imágenes le permite darle un poco más de aciertos al diagrama, porque como son consecutivas, con histogramas similares hay mucha más probabilidad de que traten de lo mismo que si fueran imágenes en otro momento. Más que nada, por eso... lo entiendo y lo sospeché también. Pero bueno, me causaba por ahí sospecha de que quizás se agrupara en un mismo segmento componentes de escenas que podrían tener que ver con, bueno, el comportamiento rutinario o no rutinario y mezclarlo en el mismo segmento. Entiendo sí, también que es un tema no supervisado, Martín, pero bueno, también la pregunta un poco para hablarlo con Tomás. Sí. Bueno, está bien, dejemos el tema del histograma, fue una curiosidad. Después, ¿conoces qué tipo de features usan o qué tipo de features consideran las redes neuronales? Son una enormidad,
pero ¿tenés idea qué tipos? Utilizaban las redes neuronales que utilizamos y que fueron basadas también en el trabajo que había comentado anteriormente. Utilizan las features de la capa softmax de las redes neuronales. Y supongo que abarcan distintos tipos de features, de todo tipo. ¿Exploraste un poco, quiero decir, o...? No, en este caso no entré más en profundidad. Está bien, está bien. Bueno, no, tenía un par de cosas más, pero bueno, más o menos ya las fuiste comentando también en la presentación. En cuanto a las métricas, por ahí no son de lo mejor que podrías esperar, supongo, pero también Sí, por supuesto. en relación con los trabajos similares, como bien destacás. Y bueno, un poco también tiene que ver esta comparación que se hace, ¿no? Y los problemas que pueden ir surgiendo. ¿Consideras que hay algún aspecto que, en cuanto a trabajos futuros, obviamente, se pueda explorar como para mejorarlas? Bueno, lo que ella comentaba en los trabajos futuros, que... ¿Cómo, perdón, Mariana? Sí, que comentaste algo, pero bueno, ¿qué se te ocurre que sería el primer paso como para mejorar los resultados? Por un lado, podríamos evaluar el uso de otras redes neuronales para la identificación de las escenas. Por otro lado, también podríamos evaluar otros algoritmos, utilizar una red neuronal recurrente, como nos recomendaron, para poder hacer la distinción entre día rutinario y no rutinario. Si bien es un trabajo, llevó bastante el trabajo, hay mucho por mejorar, por supuesto. Muy bien. Bueno, de mi parte, listo. Bueno, yo te quería preguntar un poco por las métricas usadas. En particular, me llamó la atención, todo lo que fue la parte de detección de día rutinario y no rutinario. Primero porque usaste algoritmos no supervisados, o sea, vos le dabas un montón de días, asumo yo, de alguna manera caracterizados, y eso te generaba agrupamientos que supongo que de alguna manera vos dijiste, este agrupamiento es rutinario y este agrupamiento no es rutinario. A mí no me quedó claro primero cómo decidiste cuál ibas a tomar como clase positiva y cuál como clase negativa del algoritmo de clustering. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué usaste accuracy? En realidad, yo asumo que los días no rutinarios van a ser muchos menos que los días rutinarios, entonces es un problema desbalanceado. Y supongamos que yo tenga 70-30, o sea, 70% de los días no rutinarios y 70% rutinario y 30% no rutinario. Y si yo agarro un clasificador mayoritario que diga es día rutinario, voy a tener una accuracy del 70% por más de que el clasificador solamente diga es día rutinario. No sé si en ese caso estuvo bien la métrica o si, como en las redes neuronales que sí que lo hiciste, usaste una validación que vos ya la balanceaste. Claro, sí, bueno, utilizamos la técnica de la métrica de accuracy para poder medir la performance de los días rutinarios de los no rutinarios, pero sí, como bien vos decís, Juan Manuel, nos podría llegar a poder mejorar, no sé qué tan representativa puede ser esta métrica como vos decís. Quizá en trabajos futuros podríamos intentar evaluar la performance utilizando otras métricas. Sí, yo hubiera usado quizá una métrica que anda bastante bien, es el balance accuracy, que trata de ver la accuracy tanto de la clase mayoritaria como de la minoritaria,
y pesarlas igual. Entonces, como que te valida eso. Bueno, Claro. Perdón, Juan Manuel, ¿me puedo meterme un cachito para...? Sí, por supuesto. En realidad, sí, nosotros usamos Accuracy, tenés razón. El tema es que queríamos ver cuánto mejoraba respecto de un trabajo previo, que también, bueno, Mariana comentó que justamente los resultados que obtuvimos no parecen, digamos, muy buenos, en el sentido que nos da 0,90, pero como este tema es un tema casi no explorado, los trabajos que hay tienen más o menos una accuracy de 0,65, algo así, 0,67, y queríamos comparar a ver si podíamos superar ese valor de accuracy. En realidad sí, deberíamos haber publicado ese más los otros indicadores como el F-score y demás, pero queríamos ver cuánto mejoraba lo que ya había, que era muy, muy poco. Y, lo pudimos mejorar. No, eso entiendo que al ser un área, igual, o sea, uno dice siempre quiere la accuracy de 1, pero Sí. si el accuracy actual es de 0,50 y uno lo lleva a 0,7, está buenísimo. Tal cual. A mí más que nada me preocupa digamos, que accuracy es una métrica mentirosa para estos casos. O sea, Sí. Si uno esto por ahí que pensaba mandarlo en algún congreso o en algo, lo primero que te van a decir es, si por lo menos si es de Machine Learning, por ahí en otra área no se encuentra, te van a decir, y estás usando accuracy y el problema es desbalanceado. Sí, tal cual. Nosotros no esto mismo, pero una mejora de esto lo publicamos hace poco y viste que como es un sistema multiclase, en realidad ahí Tomás mostró la matriz de confusión. Los otros indicadores también dan muy bien, salvo algunas clases que se confunden, pero en general da muy bien. Sí, lo vi en la otra parte, pero bueno, justo en esto del rutinario es como que estaba menos explicado. Sí. Por eso asumía... Perdón, sí. la interrupción era solo para aclarar. En general, en estos sistemas siempre las clases minoritarias son las que te fastidian la vida. Sí, tal cual. Bien. Bueno, y sí me quedó esa última pregunta que quiero saber cómo hiciste, pero de curiosidad nomás, para entrenar, digamos, un método no supervisado y después decir, este grupo es rutinario y esta otra agrupación es no rutinaria. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Puedo aportar algo? Por supuesto. Sí. Bien, para hacer esa clasificación le escribimos a Estefanía Tavera, la autora del paper Topic, no me acuerdo, el nombre está la tesis. La idea era que ella lo que hacía era usar esas métricas y esos tipos de clustering. Entonces nos pareció oportuno para poder compararnos, usar las mismas métricas y los mismos clustering. Y después, la parte esa del clúster supervisado o no supervisado tiene un poco de, entre comillas, trampa, porque lo que hacía ella era tener un ground truth de los días y comparaba y asignaba 0, 1, rutina o no rutina. Y después, como todos los tipos de clustering te quedan entre 0 y 1, el tema es que se quedaba con las métricas en realidad de lo que le da mejor. Es turbio decirlo así. Pero como era binario, lo que hacía era dividía las cosas en binario, entonces miraba cuando su binario le daba más parecido y se quedaba con las probabilidades del binario que le daba más parecido. Es decir, si soy rutinario y 2 no rutinario, o sea, si la segmentación era igual, no le importaba, digamos, mientras estuvieran clases distintas, es decir, mientras separaran en dos grupos, un grupo era rutinario y otro grupo era no rutinario, y los grupos tengan los mismos elementos, después el concepto de rutinario o no rutinario se lo daba a ella con respecto al ground truth, digamos. Eso es muy discutible, pero era lo que hacía ella. Entonces la idea de compararnos era hacer exactamente lo mismo. Bien, listo. Entendí perfectamente lo que hicieron, me quedo más tranquilo. Por algún lado, sí, me llamó la atención, pero bueno, debe ser justamente por esto de decir que no probaron algún método más del área de detección de anomalías, como usar un SVM de una clase, que es típico para detección de anomalías. Que bueno, también es una idea para que la tengan en cuenta en algún momento, porque
me suena que detección de anomalías es ideal. O sea, yo conozco un montón de días rutinarios, entreno algo con eso y después uso detección de anomalía para ver si anda o no. Bueno, pero por mí fantástico. La verdad que el trabajo muy bien, bastante bien elaborado. Se ve que exploraste un montón de opciones de cómo hacer las cosas, si bien siempre, como vos decías, sin profundizar demasiado en ninguna, pero abriste el abanico y exploraste, por ejemplo, de obtención de datos, de que si el GPS no es GPS, que la cámara ad hoc o no ad hoc, y eso está muy bueno, más que nada para un trabajo final. Yo por ahí, perdón si fue muy incisivo en ese punto, pero es que lo que me había quedado como muy colgado de un trabajo que está en general muy bien para hacer un trabajo final, y esa era la parte más floja, por eso me agarré de ahí, pero también es un poco el entrenamiento que uno tiene del área de trabajo. El trabajo como trabajo final es excelente realmente, así que mis felicitaciones. Muchas gracias. Bien. Bueno. Bueno, Bueno, perfecto. Sí. ¿Querías decir algo más, Tamás? No, nada, más que nada decir gracias a todos por participar. Y bueno, sí, eso. Bueno, buenísimo. No sé qué les parece, en cuántos minutitos nos volvemos a conectar. Los dejamos a los jurados solitos, así definen la nota y volvemos a entrar a la reunión. Son 2 menos 5. No sé, Mariana, ¿qué opinás? Pedro y Manuel, por ahí 5 minutos. Yo creo que a las 2, que encuentren a las 2, está bien para mí. Bueno, los dejamos entonces. Perfecto. Ya volvemos. Gracias. Hasta luego.